Bueno, pues en esta situación de emergencia lo que pedimos son tres medidas de emergencia, ¿no? Urgentes para que podamos conciliar las familias, porque a día de hoy están renunciando muchísimas familias al trabajo por tener que volver de manera presencial, no poder alargar, por ejemplo, el teletrabajo. De ahí que la primera medida sea el teletrabajo por imperativo legal, ¿no? Vemos súper importante que las empresas estén obligadas a poder permitir el teletrabajo a aquellas familias que tengan que cuidar de hijos y de hijas y no tengan que si no pueden abandonar el mercado laboral, como está ocurriendo, sobre todo en el caso de muchísimas mujeres. Antes del confinamiento, 6 de cada 10 mujeres renunciábamos a nuestra carrera profesional ser madres, en uno de los datos de nuestros estudios de la asociación Yo no renuncio, y a día de hoy están renunciando muchas más si esto nos separa. Por eso, imperativo legal, teletrabajo. En segunda medida, para nosotros es súper importante que se establezca la adaptación de la jornada, que se permita la reducción de jornada en horas sin reducción de sueldo, que esa reducción de sueldo esté apoyada por parte del Estado para no tener que renunciar muchas familias, ¿no? Ya se está planteando en algunas comunidades autónomas como Valencia, pero creemos que tiene que ser a nivel nacional. Y además, flexibilidad. Flexibilidad también, que se legisle la flexibilidad tanto si están teletrabajando como si están saliendo fuera a trabajar, porque a día de hoy las madres estamos asumiendo roles de educadoras, de maestra, de estar en casa, del hogar, de los cuidados de los hijos y de la casa. Porque no olvidemos que la corresponsabilidad en este país no existe, que realmente los cuidados son femeninos y tenemos que atajar también esa situación. Y por último, para aquellas familias que no pueden teletrabajar, que no pueden adaptar su jornada porque trabajan de manera presencial, porque están en un servicio esencial, como ocurre en muchas familias del primer día de confinamiento, pedimos una ayuda retributiva para que puedan contratar a un cuidador o una cuidadora. Tenemos que tener en cuenta que lo que está ocurriendo en España es que los dos pilares de la no conciliación eran los abuelos, las abuelas y los colegios y las escuelas. Al estar fuera de juego estos dos pilares, está ocurriendo a día de hoy que muchísima familia está dejando a sus hijos cuidados con los abuelos y las abuelas que nos han dicho que son grupo de riesgo y muchísimos niños ahora mismo, que es una situación dramática, quedándose solos en casa. Bien, teletrabajo por imperativo legal es la primera propuesta, pero ¿es viable en todos los casos? ¿Creen que están las empresas preparadas para afrontar ese cambio en el modelo? Lo que creemos es que durante 60 días muchísimas empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, porque el tejido empresarial en España son pymes, el 90%, lo han hecho. Han adaptado sus jornadas, han podido facilitar el teletrabajo a muchos de sus empleados y lo que está ocurriendo es que muchos de ellas están dejando de permitirlo cuando hasta ahora se ha estado haciendo con la misma eficacia, sin poner en riesgo la productividad de la empresa, por lo cual no hay razones justificadas para que dejen de teletrabajar las empresas que durante 60 días lo han estado haciendo. Esas tienen que mantenerlo por imperativo legal durante el estado de alarma y hasta que se sepa qué va a ocurrir con los colegios. Pero realmente teletrabajar y conciliar no son dos verbos imposibles de conjugar. Sí, porque llevamos 4 años luchando por un teletrabajo digno en el que permita que la mujer no renuncie, en el que permita trabajar y nunca teletrabajar ha sido hacerlo a la vez que cuida de tus hijos. Pero somos conscientes de que estamos en una situación de emergencia, de que la conciliación es una responsabilidad de todos y de todas. Las familias estamos responsabilizándonos, intentando teletrabajar como podemos a la vez que cuidamos a nuestros hijos y tienen que responsabilizarse Estado y empresas. Tampoco pedimos ahora mismo medidas de conciliación que no son en este momento. Estamos en esa situación de emergencia, de ahí que necesitamos medidas urgentes para este espacio de tiempo y esta situación de crisis económica y social que estamos viviendo. Claro. Piden facilitar la adaptación de la jornada y la reducción sin pérdida salarial y que el Estado asuma el coste. ¿Sería con carácter indefinido o solo durante la fase de estado de alarma? Hombre, la reducción de jornadas sin pérdida de suelo sería durante el estado de alarma y hasta que se sepa qué va a ocurrir con los colegios, porque esa es la situación de crisis que hay en muchísimas familias y lo que intentamos es parar que los niños se queden solos en casa, que los niños se queden con los abuelos. Ayer me escribían cientos de malas madres que están ya viendo a niños y a niñas cuidados con abuelos y abuelas que son grupos de riesgo. Es decir, la situación es dramática en muchos casos y intentamos parar eso. El 17 de marzo de 2019 se puso la adaptación de la jornada en Real Decreto, pero realmente no es por imperativo legal, no se legisla, se deja la buena voluntad del acuerdo entre empleado y empresario. Entonces, lo que creemos es que en una situación de emergencia como esta hay que legislarlo. Luego ya pues lo iremos viendo cuando pase ese estado de alarma y cuando vuelvan los niños y las niñas al colegio. Claro. La tercera iniciativa demanda una ayuda retribuida para la contratación de personal para aquellas familias cuyos padres tienen que trabajar fuera del hogar. ¿Sería facilitar la contratación de cuidadores o docentes por horas?
Sí, exacto. Es decir, en muchos casos sería por horas, en muchos casos serían jornadas más amplias, pero nos están ocurriendo casos que nos llegan de familias en las que a lo mejor no coinciden el padre y la madre en 2 horas. Y en esas 2 horas se quedan los niños solos y las niñas solas, ¿no? Entonces creemos que esta ayuda retribuida, en el caso de que los dos progenitores o tutores legales tuvieran que trabajar fuera de casa, es fundamental. Porque hay muchas familias que no se pueden permitir la renuncia de uno de los progenitores, porque no necesitan ese sueldo en casa, ¿no? Entonces es una ayuda extrema de medida de emergencia para esas familias que lo están pasando realmente mal. Claro. Esta ayuda, en todos los casos, sería distinta del ingreso mínimo vital. No estamos hablando de eso. Sí. Sí, es totalmente distinta, es una ayuda retributiva para cuidar a los hijos en el caso de que trabajen fuera de casa. Claro. Laura, ¿este no es país para madres ni para familias? Pues eso es lo que hemos visto un poco y nos da muchísima pena porque las familias nunca hemos sido prioridad. Antes no lo éramos, ahora menos todavía, y yo creo que se está dejando esa palabra conciliación fuera de juego. Hasta ahora no hemos escuchado, están diciendo desde el Gobierno que están estudiando las medidas, pero es que las medidas son urgentes, vamos tarde. Es decir, desde el primer día de confinamiento hay familias pasándolo muy mal, personal sanitario que ha tenido que dejar a sus hijos y a sus hijas en casa de los abuelos sin verles, cuando en Europa han habilitado colegios y escuelas para este tipo de personas y familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que reclamamos. No somos prioridad y ha llegado el momento de que de verdad se nos escuche y se pongan sobre la mesa la palabra conciliación y medidas urgentes como las que planteamos en la petición que tú decías, change.org/esto no es conciliar. ¿Cuántas adhesiones ha logrado ya esta iniciativa? Pues ya tenemos más de 142.000 firmas desde el viernes que la lanzamos, así que os damos gracias por este impulso y esta voz que nos dais hoy para seguir presionando, porque al final se trata de una medida de presión, no hay un objetivo de firmas como tal, sino que el objetivo es tener una respuesta activa por parte del Gobierno y poder trabajar de la mano. A mí lo que me falta un poco por parte del Gobierno es esa escucha activa de sentarse, ¿no? De sentarse a hablar. Hoy, por ejemplo, tenemos un artículo, un reportaje sobre la educación y no se sabe nada, no hay información en la desescalada en educación, ¿no? Tan importante para tantísimas familias que estamos a espera de saber si van a ampliar profesorado, si va a bajar el ratio, cuándo van a poder volver a las escuelas los niños y las niñas de este país, ¿no? Es una situación realmente complicada en la que pedimos también información. ¿Cree que deberían reabrir los colegios este curso o establecer una ampliación en el calendario? Bueno, yo creo que realmente es importante que se haga lo que se está diciendo que se va a hacer. Ya sabemos que son competencias de las comunidades autónomas y eso lo pone más complicado porque tenemos colaboradores en distintas comunidades, nos van contando cosas muy distintas, pero sí que creo que es fundamental esa medida de reabrir para aquellas familias que necesitan ese apoyo para poder conciliar y cuidar de sus hijos. Y es lo que se supone que se va a hacer, lo que pasa es que se va a hacer con un mínimo de aforo y no sé hasta qué punto eso va a facilitar que todas las familias sigan adelante. Por eso creo que tienen que ir de la mano en paralelo a estas medidas que proponemos. Y de cara a septiembre yo lo veo fundamental. Yo creo que hay que trabajar, que hay 4 meses, 3-4 meses para trabajar en la vuelta a los colegios, que es fundamental, que hoy leía el reportaje de uno de los medios de comunicación que decía que la OMS dice que el nivel de contagio en niños y niñas es bajísimo y yo creo que con medidas de seguridad, con esas medidas de higiene que sabemos ya todos, que tenemos como súper integrado en el día a día de nuestras familias, se puede volver a los colegios, se puede volver a la escuela y es más, es que es necesario, es que la educación y la salud son derechos fundamentales de los niños y de las niñas y lo que está ocurriendo es que se está ampliando la brecha digital, se está ampliando la desigualdad entre niños con recursos, colegios con recursos y colegios sin recursos. 4 de cada 10 niños hoy en día no tienen ningún recurso tecnológico, por lo cual ese colegio online, ese modelo mixto al que hablaba la ministra Celaá hace unas semanas, es muy difícil en muchas familias y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Señalaba antes de que menores están quedándose ya con los abuelos porque sus padres y madres tienen que trabajar, pero también hay niños que se quedan solos en casa, tienen constancia de ello y además a lo mejor de una cortísima edad. Sí, nos llegan casos todos los días, lo que pasa es que son situaciones dramáticas que al final se hacen de manera anónima, son mensajes que nos llegan de manera privada y tampoco hacemos públicos, pero realmente está ocurriendo, ¿no? Hay familias en las que, como te decía, un padre y una madre no coinciden durante 2 horas y se quedan niños de 8 y 10 años, el otro día me escribían, solos en casa. O niños de 12 años cuidando a niños de 5 años. Mira, te lo cuento, se me ponen los vellos de punta porque realmente creo que es una situación a la que la sociedad tiene que responder, porque el cuidado de los hijos es una responsabilidad social. Meses antes del confinamiento se debatía si los niños y las niñas eran responsabilidad social. El cuidado de los hijos es una responsabilidad social y depende de la responsabilidad de las familias, del Estado, de las instituciones educativas y, por supuesto, de las empresas. Pues Laura Baena, fundadora de Malas Madres, muchísimas gracias por
atender a Castilla-La Mancha Despierta y mucha suerte con la iniciativa. Muchas gracias, un placer.